Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan y nos ven a un nuevo capítulo de Oír para Creer, un podcast de la radio JGM. Hoy nos acompañan Tamara Uribe y Felipe Morgado, cineastas, parte del colectivo MAFI, Mapa Fílmico de un País, quienes están a pocos días de estrenar su documental Oasis, el mejor país de Chile. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos, chiques? ¿Cómo están por ahí? Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, No, también. gracias. Andamos ¿Cómo? justo en este momento ahí cada uno en distintos festivales de cine, así que estamos Sí, creo haciendo que están también. en Lima y en México. Sí, sí, sí. Así que haciendo también la representación afuera de Chile. No, buenísimo. Muchas gracias por darnos un tiempito y poder conversar. Gracias a ustedes. Bueno, les cuento, nos interesa mucho esta entrevista porque, bueno, estamos a un día de conmemorar 5 años de un 18 de octubre y, bueno, Mafi y ustedes también hicieron muchos registros de ese día, de esas jornadas y fueron testigos mientras filmaban también de todo el proceso de la revuelta social que vivió el país y, bueno, a 5 años del estallido. ¿Qué recuerdan de eso y cómo lo ven hoy a raíz también de la película y el documental que van a estrenar prontamente? Ya, nos vamos turnando. Tamara. Bueno, sí, sí, la verdad es bien impactante que hayan pasado 5 años. Como que en estos días además hemos estado volviendo mucho hacia ese momento donde yo creo que no solo nosotros, sino que muchos otros colegas y todo tipo de personas salieron a las calles también a registrar. Uno quizás como de formación profesional tiende a inmediatamente activarse desde ese lado, quizás como una manera de participar o de sentir que estás haciendo algo. Y nosotros partimos espontáneamente, la verdad, a grabar. Llevábamos trabajando ya eh, muchos años, ahora vamos a cumplir casi 12 años como colectivo, trabajando una metodología de trabajo más o menos similar, que tiene que ver con la colectividad por un lado y por el otro lado con un método de registro que de alguna manera nos permite como observar y tratar de generar imágenes como con consistencia, pero al mismo tiempo nos permiten inmediatez y nos permiten eh, compartir, digamos, estas piezas en poco tiempo, y poder, digamos, que sea un registro coherente entre todos los que participamos. Entonces, en ese caso, fue algo espontáneo que ocurrió, registrar de esa manera, a pesar que es bastante extraño salir durante las protestas, digamos, con un trípode, no mover la cámara, era como algo que podía sonar cierto contradictorio, pero que de alguna manera nos daba como eh, cierta calma o nos hacía cierto sentido y que además nosotros salimos a registrar, digamos, nosotros me refiero a todos estos miembros del colectivo o la red de realizadores que alguna vez tuvimos a lo largo de Chile, sino que además personas que no conocíamos, o conocían el proyecto y les empezó a hacer sentido y nos empezaron a enviar material y comenzó a crearse un archivo como bien impactante y a partir de eso, de ese archivo y de un poco lo que se proyecta hacia adelante desde el Acuerdo por la Paz, es que se decide hacer una película. Bueno, Felipe estuvo ahí, fue de los que más registró durante ese proceso. Sí, Felipe, si puedes contarnos un poco también cómo recuerdas esa fecha, el salir un poco como cuenta Tamara y registrar, salir con el trípode, ¿fue algo espontáneo o cómo se fue dando y un poco también cómo lo ves desde ahora? Sí, bueno, siempre ha sido como un recuerdo un poco difícil, como un poco difuso, porque eran días que eran muy largos, noches eternas, y así era como meses que fueron años, todos muy comprimidos, muy intensos. Pero creo que la distancia del momento igual lo recuerdo con cierto horror, como días de mucho miedo. Como, creo que el efecto de ver los militares en las calles, armas de guerra, a mí me tocó, o sea, no me tocó, pero yo soy de Quilpué, la quinta región, y fui a registrar los primeros días a Valparaíso, donde había una violencia bastante como desatada por parte de la policía.
Y me pasaba que a veces ir a los mismos lugares a registrar, que era donde se concentraban las marchas, aparecían como las manchas de sangre de las represiones de los días anteriores, entonces como que significó un momento, claro, como muy eufórico, de mucha energía, pero de mucho miedo, igual lo recuerdo con harto terror. Y mucha ansiedad también, esa ansiedad que te provoca la incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana, estar encerrado en los toques de queda, con puros sonidos alrededor de lo que estaba pasando, entonces cada día era distinto, se iba acumulando un poco eso, cuando ya la cosa se puso más violenta y tocó como recibir un poco, digamos, de esa represión, cambió un poco la lógica. Al principio era como batalla en la calle, registrar, usar la cámara como una especie de herramienta, no sabiendo muy bien para qué, pero medio como aguantando en el plano fijo, una especie de lectura, tratando de hacer una lectura, digamos, como muy, digamos, de forma muy amateur igual. Y después empezaron a hacer como las organizaciones, los cabildos, las asambleas territoriales. Había un poco como, después de un evento un poco desafortunado en Valparaíso, como que la cámara la giré a esos lugares y de a poco fui sintiendo como una atracción mucho más fuerte, digamos, a esos lugares de discurso, de organización territorial, barrial. Eh, pero claro, como que yo lo separo como en esos dos eventos, un poco el horror y la organización. Fueron armando también el relato a medida que iban con lo que se iban encontrando, me imagino también, ¿o no? Claro, durante la revuelta al menos como que era muy espontáneo. Pasaba también de que los que estábamos como más activos en el colectivo, digamos, con términos más organizacionales, eh, íbamos compartiendo ciertas convocatorias, como, oye, mira, va a pasar esto este día, pero era bien improvisado, como que era toda una cuestión más exploratoria. Yo tuve muchas jornadas de rodaje que no sirvieron para nada, digamos, como que son archivos que estaban ahí medio probando, pero claro, durante la revuelta era probar, un poco sentir lo que estaba pasando en el territorio, ir a registrar esos momentos, ver qué pasaba, llegar a la casa, ver esos materiales y al día siguiente armarse un plan de rodaje de nuevo, era todos los días un poco así. Oye, Tamara, ¿y en qué momento también pasan de tener este material a pensar en hacer algo ya más, un documental, un largometraje? ¿Cómo se pasa? Sí, mira, yo diría que inicialmente, quizás también por esta trayectoria que teníamos y por este fenómeno espontáneo de que también la gente nos empezó a mandar material, como que tuvimos cierta conciencia de como la relevancia del material y digamos de que se trataba de algo histórico que había que de alguna manera resguardar. Y por eso armamos también una estación, digamos, de montaje y de archivo, como en paralelo a los registros que estaban ocurriendo en las calles. Y, y fue, yo creo que fueron dos elementos, yo creo, interesantes. Primero, la posibilidad de la escritura de la nueva constitución, que también, digamos, nos gustara o no nos gustaba, como le daba cierta proyección a este proceso, al menos de un año. No sabíamos realmente si eso iba a ser así, cuánto iba a ser. Eh, y que se veía también, tenía como características, ¿cierto?, inéditas y que se proyectaba como histórico también para el país. Y por otro lado, nosotros además teníamos un fondo adjudicado para hacer un largometraje que traía algunas de las temáticas que están en la película ahora y que de alguna manera, con la contingencia ocurriendo, era como sí o sí iba a tener que aparecer, digamos, lo que estaba pasando en este momento. Entonces, yo creo que ahí tomamos una decisión que también tenía que ver con el persistir en la grabación en estos momentos a fin de año, cuando la energía estaba bajando un poco, los costos de las movilizaciones también se sentían más fuertes y de alguna manera todo esto que hablaba también Felipe, como de la asamblea, de la organización espontánea que se dio esa energía, también se estaba diluyendo y era como un momento un poco más de decisión y como de resistencia incluso de continuar. Pero también yo creo que nosotros, digamos, incluso antes, sin todavía estar conscientes de que íbamos a hacer esta película, también hicimos un cortometraje que se presentó en un festival de cine documental que se desarrolló en medio de esta coyuntura. Entonces, también yo creo que siempre tuvimos como esta idea de publicar con cierta conciencia y no solo como llegar, o sea, como siempre en general como colectivo hemos tenido como una vocación de la edición, en el sentido como de pensar bien qué es lo que se va a comunicar, cómo lo vamos a comunicar. En ese momento quizás era un poco más
como ensayo y error. Hubo, por ejemplo, muchas imágenes que publicamos, luego teníamos que bajar porque nos damos cuenta de que quizás estas imágenes que antes era bueno difundir, ahora podían ser usadas como en contra de las propias personas que estaban en las calles. Entonces también nos llevó a repensar harto, pero sí teníamos esta idea de generar este archivo y un poco también aventurarnos a escribir la película mientras ocurrían los hechos, que también yo creo que es uno de los principales desafíos que tuvimos como equipo hasta el último día, digo, como, porque finalmente todas las cosas que ocurrieron después fueron bien impresionantes y súper difícil de predecir. Claro, siempre se dice como esa frase como el guionista de Chile constantemente es creativo porque ibas viviendo el proceso, pero también veías cómo las cosas se iban modificando, iban cambiando, entonces me imagino que, claro, se daba mucho eso. Y Oasis, ¿por qué el nombre Oasis, el mejor país de Chile? Bueno, también hace una referencia, me imagino, a los dichos de Piñera, previo también al estallido, de que Chile era un verdadero oasis, me imagino. Pero también ustedes, ¿por qué? Ahí me gustaría que me respondieran a los dos, ¿por qué se llega también a este nombre? Mm, no recuerdo como el momento exacto donde dijimos como Oasis, pero sí puedo hacer una reflexión un poco más personal. Creo que esa frase, dentro de las miles de frases desafortunadas que tuvo Piñera, eh, significó una cuestión súper interesante porque hace referencia a una imagen, ¿no? Como a una cierta proyección que se genera de Chile. Y Chile es muy eso, siento yo, como una imagen proyectada de más de lo que se quiere ser, más de lo que se es, porque la gran pregunta en qué es Chile, en verdad, sin el afán de tener respuesta, aparecen más preguntas, digamos, que respuestas y es una cuestión bien extraña. Entonces, cuando hay una comparación tan absurda, en verdad, como decir, tan desconectada de la realidad, como decir que Oasis, o sea, que Chile es un oasis en medio de una América Latina convulsionada, genera una cierta indignación como bastante grande cuando viene esa imagen de un empresario que no le bastó con tener miles de empresas, sino que quiere convertir al país también en una empresa. Entonces, inmediatamente se van generando muchas más imágenes que contradicen ese oasis. Y de alguna manera, en el trabajo que ha tenido el colectivo MAFI, como de los casi 10 años que son más o menos de trabajo, hubo como sin querer un registro de esas contradicciones, de ese país que se dice ser de una manera, pero que es de otra, y que en su fractura, digamos, en sus matices más grisáceos, las cosas que no son tan binarias, en sus mismas contradicciones, como decía antes, va apareciendo como un mapa, digamos, ¿no es cierto? Como una ruta visual por la cual se puede como divagar y perderse en este paisaje. Entonces, cuando sale la idea de este título, medio como que hace sentido tanto con el trabajo como con la idea de este país que, digamos, se proyecta de una manera, pero que en sus entrañas es de otra. Sí, yo quería agregar que además, o sea, tampoco me acuerdo exactamente cuál fue la frase que dijimos para llegar al título, pero sí recuerdo perfecto cuando lo hicimos, cuando lo decidimos, que fue el mismo momento que hicimos una especie de asamblea autoconvocada, un cabildo interno en medio de las protestas, y decidimos hacer esta película y nos pusimos de acuerdo en el título y fue lo primero que supimos, que yo creo que igual es importante porque de alguna manera era la única certeza que teníamos y que nos guiaba durante estos 5 años, 4 años más o menos de rodaje, hacia dónde ir. Y como bien decía Felipe, también el proyecto de Mafi inicial, digamos, de este colectivo, que era una plataforma web que se llamaba mafi.tv, que en el fondo es donde se desarrolla este método de registro de pequeños fragmentos, ¿cierto?, en plano fijo, de alguna manera hacía eso. Lo que estaba buscando era cuestionar esa como idea hegemónica de imagen país, y ofrecer algo distinto, quizás más fragmentado, quizás como contradictorio. Entonces, como que quizás yo creo que después del estallido nos dimos cuenta que llevábamos todos estos años grabando el Oasis y de alguna manera ahora como que estábamos frente al incendio del Oasis y cómo no íbamos a seguir grabando. Lo cual también era un desafío porque también era como
bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Porque si ya veníamos viendo toda esta cosa media, quizás como de espejismo que habla Feli, también ahora que esto se rompe, como que había nuevas imágenes que explorar ahí, que quizás no eran tan distintas como pensamos que iban a ser. Y quizás ahora se entiende, o sea, digamos, con el tiempo nos damos cuenta mucho más de por qué ocurrió también lo que ocurrió, o cómo, por qué llegamos, digamos, a este resultado finalmente. Y además que venía el proceso constituyente, que también es como otra definición de país. Como que, claro, Piñera dice Chile es un oasis, y es como, estáis loco. Y después viene el proceso constituyente, que es como ya un libro de lo que, como un acuerdo chileno, ¿cachai? Una cuestión inédita. Entonces era eh, como diferentes tipos de países que se van a estar como desarrollando. Entonces era muy interesante también ponerle el ojo ahí y tenía que ver como crear un oasis nuevo, ¿no es cierto? Como un oasis progresista, digamos, como que venía de la izquierda. Entonces como el concepto viene como bien de cajón. Claro, puede usarse como para ambos lados. O sea, ustedes también Claro. registraron no solo el estallido, también obviamente lo que vino después, el plebiscito primero para elegir si iba a ser una constituyente mixta o una convención constitucional, después el plebiscito también, y finalmente, bueno, en un momento se vio un Chile como vanguardista desde afuera, oye, mira cómo está Chile, y finalmente terminamos siendo de nuevo un Chile conservador. Em, entonces finalmente fue todo un oasis, ¿no es cierto? Fue todo un espejismo, un poco como dice Felipe. Claro, todo un espejismo. Bueno, sí, el proyecto MAFI es un colectivo en sector cinematográfico que trabaja de manera colaborativa em, por el rescate de la memoria audiovisual del país y fomentar también la reflexión en torno a lo mismo. ¿Cómo es posible mantener un proyecto colaborativo y hacer cine hoy en día en Chile? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo han podido estar desde el 2012, tengo entendido, MAFI, hasta ahora poder sobrevivir a un país que en verdad es difícil hacer arte, hacer cine? Entonces, si me podrían contestar ahí ambos, ¿cómo lo han podido hacer y cómo lo ven? Yo creo que han pasado diferentes etapas. Creo que hay un factor no menor que tiene que ver con la juventud, que quizá ya nos estamos quedando atrás, pero en esto, porque en general el primer, digamos, grupo del colectivo y las primeras energías que sumaban a la pura gente recién egresada, con estas ganas digamos, de hacer algo importante. Y también yo creo que en ese momento había bueno, la industria del cine, si es que se puede llamar industria, también tiene mucho de comunidad y de organización, un poco también porque estamos en un panorama adverso y juntarse hace sentido, pero en general siempre la organización tiene que ver en ese sentido, como más de industria y poco de creación. Y yo creo que eso era como algo interesante de hacer. Y además, obviamente, con este proyecto como innovador, que en estos tiempos pre-Instagram, pre-TikTok, pre-todo esto, donde estábamos empezando un poco, ¿cachai? Con el tema de las redes sociales y poder, digamos, insertar quizás como un lenguaje más cinematográfico, documental, dentro de esta misma lógica y esto que estábamos viendo. Entonces, también esa facilidad, digamos, que dio este primer proyecto hizo que la forma de colaborar o de participar también sea más abierta y que uno como documentalista, sea de donde fueras, tuvieras la posibilidad y el interés como de hacerte parte. Pero yo creo que hemos tenido distintas etapas en cuanto como a cómo, digamos, subsistir en este proyecto y tiene que ver mucho yo creo que con el diálogo, con la horizontalidad, pero también con mantenerse siempre haciendo distintos proyectos. O sea, nosotros partimos con un proyecto que era una página web, pero luego se abrieron líneas que tenían que ver con largometrajes, líneas que tenían que ver con proyectos formativos, que tenían que ver con residencias de arte en distintos territorios de Chile. Entonces, digamos, como que habían distintos intereses de los que estábamos ahí siendo parte para poder explorar y poder, como digamos, hacer crecer el proyecto y, digamos, tener como proyectos y financiamiento también, que es muy importante poder gestionar financiamientos por proyecto para, digamos, tener como una especie como de base sólida. Y también yo creo que es mucho de compromiso, pero yo creo que no ha estado exento de dificultades y estos últimos años también yo creo que por la misma contingencia, o sea, esta película también nos tocó grabarla en pandemia, entonces ha requerido harto de mantenerse ahí firme y abierto, ¿cierto? Y comprometido con finalizar el proceso para llegar a
a este momento que estamos ahora. Entonces, no es bien desafiante, diría yo. Sí. Felipe, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo es hacer hoy día cine y un proyecto colaborativo, obviamente muy distinto a cómo se trabajan y aprovechando también quizás las nuevas tecnologías y con todo esto que también sucedió entre medio Claro, ¿te refieres como a la pandemia? a la Mm, pandemia? Hizo que muchas sí, cosas cambiaran también. sí. No, no, horrible. Bueno, yo creo que claro, por una parte, yo creo que tiene que ver mucho como con el colectivo, no solamente haciendo como películas, sino que haciendo como diversos tipos de proyectos, como talleres, visionados, donde íbamos como a ver películas como zonas súper alejadas, como Puerto William, no sé. Las residencias de arte colaborativo, donde también como eran pequeñas islas donde se estaban haciendo proyectos que distan mucho, digamos, de lo que son las películas de mafia como Propaganda, Dios y Oasis, sino que tienen que ver con otras lógicas, como mucho más de cine comunitario ya así puro y duro. Entonces eso como que te va haciendo que el proyecto tenga alguna frescura, y como que esa juventud que decía la Tamara, que evidentemente se va a agotar en algún momento, o ya se está agotando, eh, se mantenga como una especie como de curiosidad y una pregunta todo el tiempo. Como, ahí si hacemos esto, ¿qué pasa con esto de acá? Y lo que pasa en Mafia es que donde son varios también se puede trabajar como en diferentes núcleos, ¿no? Como una dupla puede hacer una residencia en tal lado mientras se está preproduciendo una película, y entre medio como que vamos todos así participando en diferentes cositas. Ahora, en el sentido práctico, hay que tener igual un trabajo paralelo, hay que trabajar aparte, digamos, para parar la olla y entre medio de los tiempos libres como dedicarse, digamos, como a los proyectos del colectivo, como que en ese sentido funciona igual como un trabajo, pero digamos como de media jornada, no sé, como que ahí uno tiene que ir acomodándose el horario. Pero al menos como a mí personalmente lo que hace que perdure un poco esto es como esa sensación de mantenerse como en constante rodaje. Eh, Como de que en cualquier momento es un buen momento como para salir con la cámara y filmar, lo que sea, como lo que parezca. Quizás con un poco de investigación, quizás no, pero esa sensación de mantenerse en rodaje igual yo creo que es importante cuando se quiere hacer cine, porque es muy difícil, muy caro hacer cine. Entonces, puta, hay cineastas que se las pasan años, ¿cachai? Buscando presupuesto y después cuando vaya a filmar dura tan poquito que hay con gusto a poco, entonces como que mantenerse en ese sentido filmando, igual es bacán. Es como ayuda a caleta como para no perder ese músculo y, y salir del computador y del Excel y de los fondos, que también bien latero. Claro, sacar de nuevo como la cámara a la calle, ¿no? Que es un poco lo que también Mafi Claro, salir un poco a filmar también la calle y no tanto, quizás, como decís tú, tanto estudio, tanta cosa, sino que también retomar eso, ¿no? ¿Cómo trabajan el documental? Un poco también me interesa eso porque los proyectos Mafi son como una especie de collage visual. mm, ¿Cómo se hace, cómo se llega finalmente de este collage de imágenes a consolidar en algo como un documental, un corto o algo así? Me Sí. imagino que se utilizan mucho las herramientas también, obviamente, tecnológicas, pero también debe haber mucha planificación y juntarse y tener una mirada también de lo que se quiere hacer. Y también cuentan con muchas escuelas, como dicen, que colaboran también con imágenes. Entonces, me imagino que de tener a todo esto a llegar a algo concreto, también debe ser todo un proceso no fácil, pero me imagino también muy entretenido y muy interesante. Sí, yo creo que lo principal ahí tiene que ver con este método, quizás como heredado de este primer proyecto, en el cual en realidad ni Felipe ni yo estábamos inicialmente. Yo, de hecho, entré en el año 2012 al colectivo para ser montajista de este mismo proyecto de Mafi.tv, y que de alguna manera nos devuelve como a los elementos más básicos del lenguaje audiovisual. Y por eso también esa facilidad de la que tú hablabas antes, pero que sobre todo vamos descubriendo ahí como una mirada desde la observación documental que nos va haciendo sentido y que aunque, digamos, lo que hace al observar es como un poco hacerle la pregunta a la propia realidad, a que te muestre cosas y dejarle un poco también ese trabajo al espectador, quien sea quien va sacando sus propias conclusiones o reflexiones. Pero además aquí hay una anécdota particular que tiene que ver con un proyecto,
perdón, con una invitación que se le hizo al proyecto Mafia.tv a participar en una exposición de arte en Chaco. No recuerdo qué año, pero debe haber sido los primeros años, no sé si mismo 2012 o 2013, donde de alguna forma nos preguntamos cómo hacemos que este mapa fragmentado que nosotros teníamos en la página web pasara, ¿cierto?, a una exposición de arte con pocos recursos que teníamos. Entonces lo que hacemos es, digamos, hacer una especie de playlist, simplemente, donde todos los planos corrían uno tras otro. Y obviamente al empezar a hacer esa línea, digamos, esa playlist, tal cual como uno hace una playlist de música, uno trata igual de hacer ciertos gestos de montaje, como mira, después de esto podría venir esto, qué sé yo, y esto nosotros lo pensábamos como algo como para que la gente pasara, mirara un rato y siguiera de largo, como en una lógica más de exposición, y empieza a ocurrir que en el fondo, durante la exposición las personas se quedan sentadas y ven la playlist completa, que duraba como 45 minutos y a veces da vuelta y siguen ahí. Y como que siento que se despierta como una especie de gesto desde el montaje eh, que no habíamos visto antes o que no nos interesaba porque estábamos más concentrados en esta idea de que cada pieza funcione como de forma individual. Y de alguna manera el montaje es como una cosa más aleatoria que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con cómo cada persona se entra a Internet y usa Internet. Eh, y con ese ánimo nace como el primer proyecto, que es Propaganda, donde de alguna forma ya es como la primera aventura de hacer un largometraje con esta lógica, y también la gran aventura de montaje, porque creo que en el fondo estas igual son películas de montaje en el sentido de que armar este rompecabezas de piezas y hacer calzar y dialogar, no solo estas imágenes, sino que la mirada de todos estos realizadores que participaron es bien desafiante, pero creo que ya con esa primera experiencia como que uno se entusiasma y seguimos trabajando en esa lógica, sin perder obviamente también el espíritu inicial de seguir haciendo piezas independientes, como lo que decía Felipe, de que de repente también a veces uno lleva mucho tiempo sin grabar y ves algo en la calle y es como, esto es muy Mafi, como que empieza a pasarte eso y uno como que siente la necesidad de salir a grabar y dejar ese registro. Entonces yo creo que ese es como el espíritu que más nos ha mantenido observando de una misma manera y haciendo documental de esa manera, como creando un archivo, digamos, como audiovisual, que reflexione sobre muchas temáticas, sobre la realidad en un sentido muy amplio y sobre todo lo que ocurre dentro de este territorio nacional, este territorio político, eh, con el espacio, digamos, a todo lo que cabe dentro de esos límites. Entonces, yo diría eso, no sé, Feli. De acuerdo. Apruebo. Sí, Apruebo. es muy antropológico igual un poco lo que hacen, como de estas micro imágenes que arman una gran imagen, ¿no? Porque es un poco como esa lógica y lo encuentro Sí, súper sí. interesante igual, de Se usaba utilizar mucho este la idea de la tipo. cartografía al inicio, como de la cartografía audiovisual. Claro, y se siente eso y encuentro un proyecto súper interesante. Ahora, ¿en qué están igual? ¿En qué está Mafi? ¿En qué están ustedes? Sé que se viene el estreno igual del documental el 7 de noviembre, si no me equivoco, ya es el estreno, porque tuvieron un preestreno, pero ahora ya viene el estreno, donde todos van a poder ahí ir a ver. Un poco, ¿en qué están también? ¿Están saliendo a la calle y qué están registrando también ahora? ¿Qué estamos viendo también como país ahora y qué es lo que están ahí registrando con sus cámaras al salir a la calle también? Bueno, Nosotros, ahora estamos como full. Ay, todo perdón, dale así. también. Sí, No, pero estamos full así. sí, en este momento estamos muy dedicados a este gran hito que tenemos desde el estreno de la película, el estreno comercial de la película en sala, que va a estar gracias a Miradoc, un programa de distribución de cine documental de Arica Punta Arenas, en sala independiente, también en multisala en Santiago. Eh, y un poco también con parte, digamos, de esta energía colectiva es poner también todas nuestras manos cuando hace falta, en este caso proyectos, o sea, lanzamientos como este proyecto así lo requieren. Y de todas maneras, bueno, recientemente este año también Mafi estrenó otra película que es dirigida por Aníbal Jofré, que Felipe la produce, de repente puedes contar de eso. De Pampas Marcianas, sí, es un mediometraje realizado en una residencia en el pueblo de María Elena y es un documental que usa la ciencia ficción para hablar del tema incómodo para el pueblo, como el futuro. En un pueblo salitrero, digamos, que es el único pueblo salitrero que queda en el norte de Chile y que esta película Pampas Marcianas propone como una
invitación a pensar el futuro a propósito de una idea ficticia que es que fueron elegidos para ser los primeros en habitar Marte. Entonces en la película todo el pueblo se debate, digamos, entre si ir y no ir, y ahí va apareciendo el documental. Y esa película se estrenó también este año. Y fue muy bonito porque un proceso de montaje súper largo, que se cosecha ahora en esta fecha y que ha sido súper bonito. Y ahora la película también sigue dando vueltas, va a estar en algunos festivales en Chile, entonces bien bonito compartir esa experiencia. Yo creo que eso está como un poco marcando este actual momento, que es como época de cosecha. Como ya filmamos un montón durante mucho tiempo y ahora hay que sacar esas imágenes del horno para que se vean. Entonces, claro, está toda la energía puesta en eso, en este momento de distribución, de estreno, de difusión, que es un trabajo como gigante igual, o sea, somos hartos en el equipo entre varias manos, pero aún así es tremendo, como es mucha pega. Entonces yo personalmente tengo la cámara guardadita por ahora. no estoy grabando como personalmente, como si hay rodaje y cosas así, digamos, como en otros proyectos, digamos. Pero por ahora en Mafi hay que mostrar. Desde lo documental, o también ahora esta patita como de ficción documental también está un poco también ahí entrando en Mafi. ¿Lo habían hecho antes o es como algo nuevo? O sea, se había hecho con las dos películas anteriores, como lo de distribución. Pero te refieres a lo de Pampas Marcianas, ¿no? Sí, que ahí incorporaron ya un lado más ficción documental, que quizás era algo que no... Entonces me imagino que eso es como algo nuevo también que se viene dentro de Mafi, quizás para una proyección diferente. Sí, no, completamente delirante. O sea, ya que imagínate, Mafia hace películas de plano fijo, como documental observación a él, y Mapas Marcianas es un híbrido donde hay handicam, hay registro analógico antiguo, hay material fílmico, hay paneos, la cámara se va pasando de mano en mano entre realizadores, comunidad, entonces como que rompieron todas las reglas que tenía el colectivo anteriormente, que no eran reglas, probablemente no eran leyes, ¿cachai? Pero sí había una forma de trabajo que acá se rompió y que, claro, como que es parte de la filmografía, digamos, como del colectivo, y es muy bonito que sea así porque de alguna manera como que representa ese trabajo de años que estuvo realizándose en los territorios donde estuvimos trabajando, bueno, casi todos los del colectivo, pero principalmente con Aníbal, Catalina Alarcón, Juan Francisco González, con quienes hicimos como residencia en Petorca, en María Elena, en Melipeuco, en Cerro Sombrero. Y fue bastante bonito porque también fue como así un cambio completamente distinto, digamos, del plano fijo en HD. Pero que también mantiene esta cosa del cine colaborativo, que es como un claro. poco... Y aprovecho también porque, como decía el Félix, estamos en cosecha también y estamos ahora con unas piezas documentales en una exposición que hizo el Centro Cultural La Moneda, junto a EFE, a propósito como de los 120 años, 140 creo, años de EFE, de la empresa de Ferrocarriles del Estado, y ahí hicimos también unos registros que están hasta noviembre, si no me equivoco, hasta fines de noviembre en exhibición gratuito. Y también fue muy lindo porque nos tocó un poco empezar a recorrer, ¿cierto?, como las estaciones a lo largo de Chile y de toda la infraestructura que hay en torno al quehacer ferroviario, así que aprovecho de pasar ese dato, que también lo estamos haciendo hace poquito. No, genial, genial, de verdad, gracias por su tiempo y por este trabajo que hacen y por seguir experimentando también con el cine y también descentralizando el cine, saliendo de Santiago y también incorporando la mirada visual de las regiones. Así que les agradezco y dejamos la invitación a todos nuestros auditores que nos escuchan y nos ven también, a ir y ver Oasis, el mejor país de Chile, que me parece una frase que se ha hecho bien famosa por todo lo que hemos vivido también como país. Así que eso, les dejo ahí la invitación a todas y todos para que vean este documental muy buenísimo de Mafi, que también es un colectivo que ha ido creciendo y que ha aportado muchísimo a la mirada audiovisual diferente en nuestro país. Así que muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Felipe, por su tiempo. Sé que están con otras cosas y que la cosecha les sea, les sea bien beneficioso todo lo que se venga también para Mafi y para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y también me sumo a esa invitación para que
para que todo el mundo pueda ir a ver la película. Creo que también nos ha costado mucho mirarnos a nosotros mismos en estos años, y creo que es una invitación a que ya es tiempo, a que la película lo hace de una manera también cariñosa, reflexiva, incluso con humor. Entonces, a invitar a todo el mundo a que podamos revisar esta historia reciente y también hacernos un poco cargo de del estado en que estamos como país. Así es. Así que eso, gracias, que estén muy Gracias a bien. ti. Chao, chao. Chao. Chao, chao.